En el ideario de Duarte hay una interesante sentencia que dice: vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Debemos sentirnos orgullosos de nuestros patriotas que dieron sus vidas por el bien de nuestra nación. Terminamos este lunes con nuevas metas realizadas. En matemáticas aprendimos sobre la potenciación de los números enteros. En ciencias sociales exploramos la vida de Juan Pablo Duarte y el nacionalismo. Aquí conocimos de ese despertar de nuestro padre de la patria que buscaba crear conciencia de la necesidad de tener una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. Y en inglés aprendimos el correcto uso de there is y there are, que significa hay del verbo haber y que se utiliza para expresar la existencia de algo. ¿Verdad que hoy fue un gran reto superado? Empecemos por conocer el concepto de potenciación. La potenciación es la operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. Te voy a repetir. La potenciación es la operación que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. Importante el concepto, ¿no? En otras palabras, también podemos decir que la potenciación es la forma abreviada de expresar una multiplicación cuando se repite un mismo factor. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Te acabo de mencionar una multiplicación donde se multiplica el mismo número varias veces. La forma de expresar esto como potencia sería de la siguiente manera: 2 elevado a la 4 o 2 elevado a la cuarta potencia es igual a 16, donde el número 4 indica que el 2 se debe multiplicar 4 veces por sí mismo. O sea, 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Esto es un ejemplo de potenciación. ¿Sabes cómo se llaman los elementos que componen una potencia? Te los voy a decir ahora, así que toma nota. Los términos o factores de una potenciación son base, exponente y potencia. Te los voy a repetir. Base, exponente y potencia. ¿Los tienes? Los términos o factores de la potenciación, te repito, base, exponente y potencia. Ahora vamos a definir cada uno de ellos y lo haremos utilizando el ejemplo anterior. En este ejemplo, la base nos indica el número o factor que se debe multiplicar. Anota esto. La base nos indica el número o factor que se debe multiplicar. Por ejemplo, en la expresión 2 a la 4 o 2 a la cuarta potencia es igual a 16, el número 2 sería la base, porque es el factor que se debe multiplicar. El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Te voy a repetir, por si se te quedó algo.
El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Por lo tanto, en la expresión 2 elevado a la cuarta potencia igual a 16, el número 4, ahora es el 4, ¿verdad? El número 4 sería el exponente, porque es el elemento que indica cuántas veces se debe multiplicar la base. Esto quiere decir que el número 2, o sea, la base, se debe multiplicar 4 veces por sí mismo. Así, 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, la potencia es el resultado de dicha operación. Que no se te olvide, ¿eh? La potencia es el resultado de dicha operación. Así, en nuestro ejemplo, que es 2 elevado a la cuarta potencia igual a 16, el número 16 es la potencia, debido a que es el resultado de multiplicar la base. Tantas veces ha indicado el exponente. Entonces decimos 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. A este resultado, o sea, al 16, se le llama potencia. Juan Pablo Duarte y Díez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Fue un profesor, militar, político y activista liberal dominicano. Sus padres fueron el comerciante de origen español Juan José Duarte y Manuela Díez Jiménez. Estos, en busca de su formación cultural, deciden enviarlo al exterior, donde aprendió idiomas, contabilidad y otras materias. En la ciudad de New York estudió inglés y geografía. De allí partió a Europa, primero a Francia y por último a España. Para entonces, todo el continente estaba agitado por la aparición de corrientes ideológicas, como el romanticismo, el liberalismo y el nacionalismo. Estas corrientes impactaron y transformaron su proceder. Dichas formas de pensamiento, junto a otros procesos sociopolíticos vividos por Duarte, le aportaron las bases ideológicas para definir un proyecto nacional que permitiera la redención de su pueblo. Hay que destacar que Duarte era un devoto católico incuestionable, pero esto no perturbó su espíritu ni dio espacio al fanatismo o a la intolerancia religiosa. Tampoco lo desvió del camino del objetivo patrio. ¿Qué tal si ahora conocemos sobre las ideas nacionalistas de Juan Pablo Duarte? La concepción del nacionalismo de Duarte se fundamentó en la confianza en el pueblo. Hizo suyo el postulado que establecía que la patria está por encima de los reyes y magistrados, comprende a todas las clases sociales, a los fieles de todas las religiones y sectas y a los hombres de todas las razas que en su suelo conviven. El nacionalismo de Duarte no se fundaba en el antihaitianismo, sino que defendía el derecho de nuestro pueblo a liberarse de sus cadenas y construir una nación libre e independiente. Sin embargo, es pertinente apuntar lo que Duarte le expresó a José María Serra, que entre los dominicanos y los haitianos no era posible una fusión. Llega a esta conclusión a partir del convencimiento de que ambos pueblos responden a culturas diferentes y que cada uno de ellos existe un espíritu peculiar. En cuanto al desarrollo del nacionalismo enarbolado por Juan Pablo Duarte, este comenzó en labor panfletaria, acompañando la iniciativa de José María Serra de solicitar en panfletos que distribuía casa por casa en horas de la noche. Estos trataban el tema de la salida del yugo haitiano. Para fomentar el ideal nacionalista, no creyó suficiente la labor de denuncia a través de panfletos, dando paso a la creación de la escuela política, escenario idóneo
para crear conciencia de la necesidad de la creación de una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. Para formar la versión contraída de there is not y there are not, solamente tenemos que unir la palabra not con el verbo to be y sustituir la O por un apóstrofe. Sería de la siguiente forma: there is not, en su forma contraída, there isn't. I-S-N apóstrofe T. There isn't. Repite después de mí. There is not. There isn't. There isn't. En plural sería así: there are not. There aren't. A-R-E-N apóstrofe T. There aren't. Repite después de mí. There are not. There aren't. There aren't. Y así se escribe la versión contraída de there is not y there are not. Ahora practiquemos con la forma corta de algunas oraciones en negativo. ¿Cómo sería la versión contraída de la siguiente oración? In my bedroom, there is not a mirror. In my bedroom, there isn't a mirror. Otra más. In my bedroom, there is not a TV. ¿Cómo sería la versión contraída de esta frase? In my bedroom, there isn't a TV. Otro ejemplo. In my bedroom, there are not 2 windows. ¿Cuál es la versión corta de esta oración? In my bedroom, there aren't 2 windows. Una última. In my bedroom, there are not 2 doors. ¿Cómo lo dirías en versión contraída? In my bedroom, there aren't 2 doors. Así que ya sabes utilizar there is y there are tanto en su forma afirmativa, negativa y en su versión contraída. Es mi deber recomendarte que continúes preservando tu protocolo de salud, lavarte las manos y mantener tu área de trabajo bien limpia, para que te cuides y cuides tus seres queridos. Soy su maestra Scarlett y los espero mañana con 3 asignaturas que prometen ser súper interesantes como las de hoy. ¡Hasta mañana!